Montecuador presenta Montañismo desde casa, curso básico de montañismo. Iniciamos las clases del módulo 1, Páramo. Contamos con la participación de Adrián Soria, biólogo y fotógrafo de paisajes, director de Caminante de Montes, quien comparte la clase Introducción a la Geografía Andina. Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Adrián Soria y les quiero dar la bienvenida al curso de montañismo básico organizado por Montecuador. Yo soy biólogo de profesión y fotógrafo de paisajes del Ecuador y de Sudamérica. En la actualidad estoy trabajando en un proyecto grande de paisajismo en el Ecuador y cómo ha influenciado el cambio climático en el paisaje a lo largo del tiempo. Y el día de hoy les voy a dar una clase de geografía andina, para lo cual primeramente agradezco a Juan Carlos por tomarme en cuenta dentro del equipo de capacitadores. La charla que les voy a dar el día de hoy se llama Introducción a la Geografía Andina. El objetivo de esto es que tengamos una idea básica de la geografía cuando estemos en la montaña, ya que si bien todos disfrutamos de estar en la montaña, de subir a la montaña, de caminar por la montaña, muchas veces desconocemos conceptos básicos que nos podrían ayudar a mejorar nuestro desempeño en la montaña, a ubicarnos, a saber qué estamos viendo, si es un cerro, si es una montaña, si es un nevado, si es un volcán. Eso es lo que vamos a ver en la clase de ahora. Para empezar, debemos tener en cuenta una cosa. Nosotros vivimos en un planeta que es limitado, ¿no? Si ustedes ven en la pantalla en este momento, pueden ver una pantalla completamente negra con un ligero punto azul. Esa fue una foto del Voyager 2, cuando estaba saliendo el sistema solar, las cámaras viraron y tomaron la foto del planeta Tierra, y somos solo eso, no somos un pálido punto azul, como dijo Carl Sagan, y eso debemos tener en cuenta, que tenemos un planeta limitado, que todo lo que hagamos en el planeta va a sentirse afectado, y tarde o temprano este pequeño lugar que llamamos casa puede desaparecer, ¿no? Ahí vemos una foto un poco más cercana y una tercera foto donde ya vemos al planeta Tierra tal y como lo conocemos. La clase de ahora, como les decía, es una clase que se llama geografía, y la geografía es una ciencia. Es una ciencia que es actual, tiene menos de 200 años, pero como seres humanos la utilizamos por milenios. La geografía es una ciencia que estudia y describe la forma de la Tierra, la distribución y posición de los elementos en la superficie terrestre, y viene de los vocablos latinos geo, que significa tierra, y grafía, que es dibujo, descripción. Debemos tomar en cuenta que de toda la vida los seres humanos hemos usado esta geografía, esta descripción para ubicarnos en el planeta. Antes de que exista el GPS, los libros, las ciudades en sí, y cuando éramos tribus nómadas que viajábamos, ya utilizábamos la geografía para ubicarnos a lo largo del paisaje donde estábamos, ¿no? Y si recuerdan, hasta nuestros abuelos, nuestros bisabuelos sabían, ¿no? Es el monte Mundug, y detrás del monte Mundug está la fuente de agua. Fue muy utilizado, pero como ciencia tiene menos de 200 años. La geografía tiene tres áreas básicas, ¿no? Que es la geografía humana, la geografía económica y la geografía física. La clase de ahora vamos a hablar sobre la geografía física, que se basa en la descripción del planeta Tierra, y una parte de la geografía física, que es la orografía, que se basa en la descripción de las montañas, del relieve sobre la superficie de la Tierra. Y vamos a concentrarnos específicamente en las montañas, ¿no? En lo que tanto amamos caminar, escalar y disfrutar, que esto es estudiado por la orografía. Primero debemos tener en cuenta que el planeta Tierra no es un planeta estático. El planeta Tierra tiene 4.500 millones de años, y esto que están viendo en la pantalla, que son los continentes tal y como lo conocemos, es una configuración actual. Durante toda la historia del planeta, estos continentes se han pasado moviendo, y por ejemplo, en la época de los dinosaurios, los continentes eran uno solo y se llamaban Pangea.
y después con el tiempo se separaron y se volvieron a unir. Esto es debido a que estamos sobre, digamos, un rompecabezas y cada parte de estas, que se denominan placas tectónicas, se encuentra en movimiento. Si ustedes se fijan, nosotros estamos aquí en Ecuador sobre la placa sudamericana y el Océano Pacífico está sobre la placa de Nazca. Si ustedes se fijan en las flechas, es para dónde se están moviendo esas placas. Y si ustedes se fijan, la placa de Nazca, que es la placa del Océano Pacífico, se mueve en contra de la dirección de la placa sudamericana. Es decir, estas dos placas están chocando. Y esta es la clave para la formación de las montañas. Siempre nos hemos preguntado, cuando somos chiquitos, cómo se forman las montañas. ¿Por qué en la Amazonía no hay montañas? ¿Por qué en algunos países no hay montañas? Pero en Ecuador, especialmente en la sierra, estamos llenos de montañas. Esto se da por lo que vimos. Estas placas, la placa de Nazca, que sería esta, que está sobre el Océano Pacífico, y la placa sudamericana, que es la que está sobre la cual está Ecuador continental, chocan. Si ustedes ven la velocidad de movimiento de las placas, la placa de Nazca se mueve 5 centímetros al año a la derecha y la placa sudamericana se mueve 3 centímetros al año a la izquierda. Es decir, las dos placas chocan y al no poder seguir su camino, lo que pasa es que una placa se mete dentro de la otra. Y quien se mete es la placa de Nazca, se mete debajo de la placa sudamericana y crea estos pliegues que crean las montañas, que crean la cordillera de los Andes. Entonces, las montañas ecuatorianas en su mayoría se han formado en este proceso de subducción de placas, de la placa de Nazca que se mete debajo de la placa del continente americano y forma las montañas y la cordillera de los Andes. A la larga tenemos las formaciones de las montañas. Este es el Chimborazo, que también es una montaña, y como todas las montañas, cualquiera sea su tipo, tiene partes. Las montañas tienen partes y son 3 partes muy básicas. El pie o la base, que es la parte más baja de la formación de la montaña y está ubicada en el nivel del suelo. O sea, en este caso, esta sería el pie o la base del Chimborazo. La cima, la cúspide, es la parte más alta de la montaña, donde alcanza su máxima altura posible. Son las cumbres que tanto anhelamos subir, sea de un nevado, de una montaña, de un cerro, de una loma. Todas las montañas tienen cimas o cúspides, y la ladera o la falda es la parte inclinada de la montaña que conecta la base de la cima. Entonces tenemos las 3 partes: la cima, el pie o la base y la ladera. Estas 3 partes se van a mantener en todas las montañas que veamos cuando estamos en nuestras salidas. Ahora, tenemos muchos tipos de montañas. Nosotros cuando estamos en la cordillera, esta es una foto de la cordillera de los Andes en la parte del volcán Lanín entre Chile y Argentina, y nos damos cuenta que las montañas no son de un solo tipo, sino hay varios tipos de montañas. Si ustedes se fijan aquí, hay montañas pequeñitas, medianas, grandes y montañas completamente grandes como el volcán Lanín en el fondo. Este rato vamos a pasar a explicar cuáles son los tipos de montañas que existen. Los primeros tipos de montaña están aquí clasificados por su altitud. Son las colinas. Las colinas son un tipo de montañas poco elevadas, en donde su cima no alcanza los 100 metros desde su base. O sea, son esas pequeñas protuberancias que vemos en el paisaje. A estas se le denominan colinas. Un segundo tipo de montañas son los montes. Los montes son montañas que tienen un poco más de altura y desde su base hasta la cima están entre 200 y 700 metros. Estos son denominados como montes. Y los terceros son las montañas propiamente dichas. Las montañas son elevaciones de terreno que tienen más de 700 metros. O sea, todo lo que esté sobre los 700 metros ya es considerado una montaña. Entonces tendríamos los cerros que tienen menos de 100 metros, los montes que tienen de 200 a 700 metros, y tercero, las montañas, que sería todo lo que tiene sobre los 700 metros, ojo, desde su base, no desde el nivel del mar, o sea, medidas desde la base, más de 700 metros,
ya son catalogados como montañas. Ahora, dentro de las montañas tenemos a los macizos, que son ya conjuntos de montañas, pero que no están alineados, o sea, que no están como en fila, como es el caso de las cordilleras, sino se encuentran dispersas en una zona determinada. Y estos son los que forman los nudos. La palabra macizo viene del francés massif, que se refiere a una gran masa montañosa, y uno de los macizos más conocidos en Ecuador es este que está aquí en la foto, que es el macizo del Cajas. O sea, si ustedes han estado en el Cajas, uno no puede ver como alineadas las montañas, sino se ven como amontonadas en esa zona del Cajas. Otro tipo de montañas son los nevados, que son montañas de gran altura. Ahora los nevados varían de acuerdo a la altitud. La característica de los nevados es que la cima de la montaña presenta un glaciar, presenta hielo permanente, glaciar. En Ecuador los principales nevados son el Cayambe, el Antizana y el Chimborazo. En esta foto podemos ver el nevado del Chimborazo. Pero ahora debemos tener en cuenta que no hay una altitud determinada desde donde empieza el glaciar. En Ecuador, hasta hace unos pocos años, los glaciares empezaban desde 4.600, 4.700. Ahora los glaciares están sobre los 5.100 metros, así que esto cambia. En la zona ecuatorial es más o menos de esta altitud, 5.100 metros, 5.000 metros, pero si nos vamos hacia el sur, la línea donde empiezan los glaciares empieza mucho más abajo, así que esta altitud de los nevados varía de acuerdo a la posición geográfica que nos encontramos. Aquí en el Ecuador los nevados están sobre los 5.000 metros, ahí las cumbres de las montañas tienen glaciares. Otro tipo de montañas son los volcanes. Los volcanes son un tipo de montaña muy sui generis, ya que en su cumbre los volcanes tienen el cráter, que es donde se conecta el magma que está en el centro de la Tierra con el exterior, y normalmente cuando erupcionan sale el magma en forma de lava o flujos piroclásticos. El magma cuando sale recibe el nombre de lava. La palabra volcán etimológicamente viene del griego vulcano, que es el dios romano del fuego. Ahora debemos tener en cuenta una cosa, y eso es clave. Todos los volcanes, absolutamente todos los volcanes son montañas, pero no todas las montañas son volcanes. Y recuerden por qué. Para ser catalogado como volcán, deberían haber tenido un cráter que es lo que conectaba el magma con el exterior. Los principales volcanes que tenemos en Ecuador, de los muchos que vamos a estudiar más adelante, son el Cotopaxi, el Tungurahua, el Sangay, el Reventador y un montón de volcanes que tenemos en las Galápagos también. Vamos a concentrarnos en el Ecuador continental. Si ustedes se fijan este gráfico del Instituto Geofísico, cada uno de los colores que están aquí son volcanes. En el Ecuador continental tenemos más de 84 volcanes. Es uno de los países que tiene más presencia de volcanes en su superficie que muchos países. Hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, que no tiene volcanes activos en su región continental, más si lo tiene en Hawái. O hay países de África que simplemente no tienen volcanes. Por eso debemos sentirnos orgullosos de este país, ¿no? Con 84 volcanes, pero no todos los volcanes son iguales, no todos los volcanes que tenemos en el Ecuador continental erupcionan. Por eso les voy a dar dos clasificaciones básicas de los volcanes. El primero sería por su número de erupciones y morfología. Por su número de erupciones, los volcanes se clasifican en monogenéticos y poligenéticos. Los volcanes monogenéticos, como su nombre lo indica, mono es uno, y genético viene de génesis, de origen, tiene un solo origen, o sea, que fueron el resultado de una sola erupción. En el Ecuador continental tenemos pocos volcanes monogenéticos. Uno de los más clásicos
clásicos es el volcán Tulabú, que está ubicado en Chimborazo. Es un volcán que tiene 3.300 metros. Los volcanes monogenéticos son casi extintos porque son el resultado de una sola erupción. Se tapó la chimenea y el volcán se queda ahí. O sea, solo tenemos un volcán aquí en Ecuador, que sería el volcán Tulabú, en la provincia del Chimborazo. El segundo tipo de volcanes son los poligenéticos, que son resultado de poli, que viene de muchos génesis, de muchas erupciones. Y lo que pasa es que cuando empiezan a erupcionar los volcanes por su cráter, dejan los materiales piroclásticos y la lava y empiezan a formar este tipo de estructuras que son los edificios volcánicos, como este es el caso del Cotopaxi que está ahí. Los volcanes poligenéticos se clasifican en dos tipos de volcanes, de estratovolcanes y volcanes de escudo. La diferencia clave de esto es, para hacer fácil esto, es que los estratovolcanes son el resultado de muchos resultados de erupciones con mucho material de lava y flujos piroclásticos, y los volcanes de escudo, en cambio, tienen muchos materiales de lava. Estratovolcanes tenemos, en la mayoría de volcanes que vamos a estudiar en el Ecuador continental son estratovolcanes, mientras los volcanes de escudo se encuentran principalmente en las islas de origen volcánico, como en Hawái o aquí en Ecuador, Galápagos. Todos los volcanes que tenemos en Galápagos son volcanes de escudo, mientras la gran mayoría de volcanes que están en el Ecuador continental son estratovolcanes, con la diferencia de algunos, como el Tulabú, que son volcanes monogenéticos. Entonces, por esta clasificación, tendríamos que la mayoría de volcanes de Ecuador son estratovolcanes. Cuando los estratovolcanes no tienen una sola salida, un solo cráter, sino se han ramificado, como en el caso fue del Pichincha, donde el primer volcán era el Ruco y ahora el activo es el Guagua, estos estratovolcanes cambian de nombre y se les considera como un complejo. Este es el caso del complejo volcánico del Pichincha, en donde podemos ver algunos volcanes como el Ruco, el Guagua, el Cerro Encantado, que son de un mismo origen, pero las salidas de la lava fueron diferentes, por eso en estos se les considera como complejos volcánicos, pero también son estratovolcanes. En lo que tiene que ver de acuerdo a su historia eruptiva, los volcanes tienen una clasificación que nos va a servir para aclarar un poco, porque muchas veces nos han dicho que algunos volcanes en Ecuador son volcanes, nosotros decimos nunca los vimos erupcionar. No depende de si nosotros los hayamos visto erupcionar o no, sino de hace cuántos años erupcionaron. De acuerdo a este tipo de clasificación, por su historia eruptiva, los volcanes tienen la siguiente clasificación. Los primeros son los volcanes extintos o en reposo. Estos volcanes son volcanes que no han tenido erupciones en los últimos 12.000 años. O sea, desde 12.000 años para acá no se tiene un registro geológico que los volcanes han erupcionado. En Ecuador continental, la mayoría de los volcanes, 59 de los 84 volcanes, son volcanes en reposo o extintos. Por ejemplo, el Ruco Pichincha es uno de esos. O sea, son volcanes que sabemos que erupcionaron hace más de 12.000 años, pero no han erupcionado hasta ahora, y son volcanes que muy difícilmente se podrían activar. Y es por eso que no se les monitorea directamente a estos volcanes, sino no se les tiene monitoreados como otros. Un segundo tipo de volcanes son los volcanes potencialmente activos. ¿Cuáles son los volcanes potencialmente activos? Son un grupo de volcanes que han tenido erupciones desde los 12.000 años para acá, o sea, en la época holocénica, que es un periodo de tiempo geológico. Estos volcanes han erupcionado. De este tipo de volcanes, 17 volcanes están dentro de esta lista de potencialmente activos, entre los cuales está el Chimborazo, ojo, que muchas veces le consideramos un nevado. No, el Chimborazo es un volcán. El Pululagua, que es un volcán potencialmente muy peligroso para Ecuador, ya que en una de sus erupciones en la época de los Chiris fue tan grande que se sacó a los Chiris de Quito, y dicen que si volvería a erupcionar el Pululagua,
la ciudad de Quito tendría muchísimos problemas y debería evacuarse. Este grupo pertenece a los volcanes potencialmente activos, es decir, que han erupcionado en los últimos 12.000 años. A un grupo más selecto de volcanes, que son los volcanes activos. Los volcanes activos se refieren a un tipo de volcanes que han erupcionado durante el periodo histórico. El periodo histórico dentro de la historia se considera al periodo desde que aparece la escritura en el ser humano. Ese es el periodo histórico, pero en Ecuador y en Sudamérica el periodo histórico está tomado desde la época que llegaron los españoles y empezó la escritura aquí. Dentro de los volcanes activos, podemos decir que el Cayambe y el Guagua Pichincha están dentro de estos grupos. O sea, son volcanes que tienen una probabilidad muy alta de erupcionar. Es por eso que últimamente, hace 2 años, el Cayambe estuvo muy monitoreado porque hubo como un proceso de reinicio de erupción que por suerte se quedó ahí, pero son volcanes que están más monitoreados. Y los volcanes en erupción, que son los volcanes que han erupcionado en los últimos 20 años. Y dentro de esto hemos tenido la dicha de como montañistas ver erupcionar a algunos volcanes. Mucha gente a lo largo del mundo pagaría lo que sea para ver erupcionar volcanes y nosotros no solo hemos visto a uno, sino por lo menos a 4, ¿no? En los últimos 20 años ha estado erupcionando el Tungurahua desde el 99, el Cotopaxi desde cuando se activó un poco en el 2015, y el Sangay y el Reventador, que son volcanes que están permanentemente erupcionando en nuestra Amazonía. Ahora, ya vimos los tipos de montañas, pero las montañas no están aisladas entre sí. Bueno, hay algunas montañas que se encuentran aisladas en el paisaje, pero lo normal es que las montañas estén como los vemos en Ecuador, con un orden, ¿no? Y normalmente vemos ese orden que las montañas están organizadas en fila, y estos son denominadas cordilleras. Las cordilleras son un conjunto de montañas que siguen una misma dirección, y su significado viene del latín cordellum, que significa cuerda, y en Ecuador tenemos la cordillera más importante de todas, que es la cordillera de los Andes, y si vivimos en la sierra, cada día podemos ver uno de los ramales de la cordillera que se va como en línea recta. Aquí en esta foto podemos ver 2 ramales, que esta es la cordillera oriental o real, y esta es el Iliniza con la cordillera occidental. Y esto es a lo que Humboldt, cuando llegó en 1802, impresionó tanto a Ecuador, que a nuestra cordillera de los Andes le dio una denominación única. Dijo, cuando se subió al nudo de Tiopullo y vio para el sur, se quedó impresionado y dijo que esa es algo tan impresionante que es como que si los volcanes estuvieran formando una verdadera avenida, y desde ahí se quedó el nombre de Avenida de los Volcanes, que es uno de los atractivos turísticos más grandes que tenemos aquí, y una de las razones por las cuales el montañismo y el andinismo es tan apetecido aquí. ¿Qué país más que Ecuador, que en menos de media hora ya podemos estar en la base de los volcanes más altos del mundo? La cordillera de los Andes tiene un origen interesante. El nombre Andes viene de Anti, que es un nombre que le dieron los antiguos pobladores de Sudamérica, los incas. El imperio del Tahuantinsuyo le dividieron en 4 partes, y al oriente del Tahuantinsuyo se encontraba la parte que se llamaba el Antisuyo, que es la región oriental, y de ahí viene el origen de la palabra Andes, del Anti. Esto es Garcilaso de la Vega escribió, y muchos otros historiadores lo mantienen, aunque algunos historiadores en cambio dicen que viene de Anti, que también quiere decir minerales. Igual los Andes es una cordillera que tiene bastantes minerales, y por eso también está bastante amenazada por la industria extractivista que está destruyendo algunas partes de nuestros Andes. La cordillera de los Andes es la cordillera más larga del mundo, con 7.000 kilómetros de extensión desde Venezuela hasta el Cabo de Hornos en Chile.
y también es la segunda cordillera en altitud, solo nos ganaría los Himalayas, pero en cambio la cordillera de los Andes es la cordillera que tiene los volcanes más altos del mundo, ya que las montañas de los Himalayas son nevados, mas no son volcanes. Nosotros aquí en los Andes tenemos la cordillera con volcanismo activo más alto del mundo. Ahora, en Ecuador, estos Andes no se encuentran en línea recta. Les voy a mostrar cómo está distribuida la cordillera. Si ustedes se fijan en el lado derecho de la diapositiva, nos damos cuenta que la cordillera de los Andes aquí en Ecuador no es una cordillera simple, sino es una cordillera compuesta. Y esto antes se estudiaba en geografía, en la escuela. Lamentablemente ahora ya no enseñan a los chicos esto, pero la cordillera de los Andes se divide en dos cordilleras, ¿no? Que es la cordillera oriental o real, que está aquí, y la cordillera occidental. Pero la cordillera se encuentra dividida en ollas y nudos. Eso es clave para cuando se fundaron las ciudades. Estas ollas y nudos determinaron los sitios donde se iban a formar las ciudades. En la primera parte, yo le dividí a Ecuador en tres partes: en los Andes del norte, desde Pichincha hacia el límite con Colombia, podemos encontrar la olla del Guayabamba y la olla del Chota. La característica de las ollas es que es una subdivisión de la cordillera. Aquí está la cordillera oriental o real, la cordillera occidental, pero la cordillera está formando tipo escaleras, tipo escalones de escaleras, y estas son las divisiones de los nudos. Los nudos se forman por actividades volcánicas recientes entre las dos cordilleras. Por ejemplo, en la parte del nudo de Mojanda es el resultado de la actividad volcánica del Cotacachi y del Cayambe, que une y cerró este escalón y forma la olla del Chota. Es interesante saber que cada olla tiene un sistema hídrico. Por ejemplo, la olla donde está Quito, que es la olla del Guayabamba, lleva su nombre porque el principal sistema hídrico de la olla de Guayabamba es el río Guayabamba. Igual, en la parte de la olla del Chota, del río Chota, como vamos a ver más en la parte de los Andes centrales, en la parte de la olla del Patate, que está entre el nudo de Tiopullo y el nudo de Igualata-Sanancajas, es el río Patate, el principal. En la olla donde está Riobamba es la olla del Chambo, donde es el río principal el Chambo. Para el occidente estaría la olla del Chimbo. Así, esta es la parte del sur de Ecuador, de los Andes del sur, y aquí es donde la cordillera de los Andes se pierde un poco, porque no se puede terminar tanto los dos nudos, las dos cordilleras, perdón, sino ya forma un tipo macizos. Por eso está la parte del Cajas aquí, y se pueden identificar ciertas ollas con más dificultad. Está la olla del Paute, la olla del Upano, la olla del Zamora, pero si nos damos cuenta, hay una división muy marcada. Si ustedes se fijan, desde la parte de la olla del Chambo para el norte está lo que se llama el vulcanismo moderno, donde están la mayoría de volcanes activos, donde están la mayoría de volcanes innevados también. Y si ustedes se fijan, desde la olla del Chambo para el sur, hay una parte que se llama el vulcanismo antiguo, donde no hay volcanes y no hay altos nevados. Es por eso que la mayoría de actividades de andinismo y de escalada en glaciares se hace en la región norte. Hay como una excepción a esto, que sería el volcán Sangay, que está ubicado afuera de la parte principal de la cordillera real, pero el volcanismo antiguo está desde la olla del Chambo para el norte, y desde la olla del Chambo para el sur está el volcanismo antiguo, donde no tenemos volcanes ni grandes elevaciones y ningún glaciar está presente. Ahora, ¿cómo influyó la cordillera de los Andes en Ecuador? Nos influyó de una manera bastante importante, y eso es clave para las actividades que realizamos en montaña, en turismo, en recreación, y es que la cordillera de los Andes lo primero que hizo fue cambiar la fisonomía por completo de Ecuador. Si no hubiera la cordillera de los Andes, si nunca se hubiera elevado,
Sudamérica fuera similar a Brasil. Es por eso que la gente que no conoce Ecuador, cuando le dice que uno es de Ecuador, piensan que Ecuador es plano y somos selva amazónica. En cambio, la cordillera de los Andes lo que hizo fue dividir al Ecuador en las 3 regiones, en costa, sierra y oriente. Y eso fue clave porque creó una relación muy interesante que fue estudiada por un famoso científico alemán, uno de los primeros que intentó alcanzar la cumbre del Chimborazo, que fue Alexander von Humboldt. Humboldt llega en 1802 a Ecuador y él viene a estudiar los volcanes. Y él venía a estudiar un volcán en especial que era el Chimborazo, que para su época era considerado como la montaña más alta del mundo. Y fue considerado en esa época por eso, porque los Himalayas no se habían descubierto ni medido y la parte de la Concagua ni la Cordillera Blanca se había determinado. Así que él viene y cuando él hacía sus estudios aquí, hizo un estudio bastante interesante que era, mientras él subía por la montaña, iba tomando la temperatura y se empezó a dar cuenta de una cosa que ahora para nosotros es muy normal, que mientras vamos subiendo por la montaña la temperatura baja. Y mientras vamos subiendo por la montaña, al bajar la temperatura también cambia la vegetación. Y Humboldt hizo una estimación que es muy clara y muy marcada ahora, que cada vez que subimos desde el nivel del mar hasta lo más alto de la troposfera, que es toda la parte donde están las montañas, la temperatura baja 0.65 grados centígrados por cada 100 metros descendidos. Y eso, cuando estamos en la montaña, lo comprobamos con facilidad, ¿no? A veces hay días que estamos en la base de una montaña y el clima está muy agradable, pero después de subir unos 200, 300 metros, el clima baja mucho y es por esta relación. Y es como decía Humboldt, que es una relación que nunca va a haber un divorcio entre la temperatura y la altura. Es algo constante, que si voy subiendo, la temperatura va a bajar cada 100 metros 0.65 grados. Pero esto también nos hace ver la importancia de la geografía en esto. Cuando Humboldt vino, este es el gráfico, el que dice aquí 1802, el que ven a la izquierda, él realizó estas observaciones y este gráfico. Y en este gráfico ustedes se dan cuenta de que el glaciar en la época de Humboldt estuvo en 4.800 metros en el Chimborazo, en 1802. Y las otras anotaciones que él hizo es, por ejemplo, que la agricultura no estaba sobre los 3.600, los cultivos de papa estuvieron debajo de los 3.000 metros. Él anotó que el pajonal solo estaba entre los 4.000 y los 4.500 metros. Todas estas anotaciones son claves porque es una forma de cómo es importante la geografía para comparar zonas hace menos de 200 años y en la actualidad. Ahora esto es un dibujo actual. En la actualidad, ¿qué ha pasado con el Chimborazo? La agricultura ha subido. Si aquí se fijan, está a 3.000 metros. Ahora la agricultura intensiva está casi a 3.600 metros. En la región que era de Chuquiragua subió mucho más y ahora está entre los 4.500 metros y los 4.200 metros, cuando antes era una región muy amplia, entre 3.000 y 4.000 metros. Y los pajonales cambiaron, bajaron más los pajonales, pero sobre todo, y esto es lo que nos interesa a nosotros, a los que hacemos montaña, el glaciar ha retrocedido. El límite del glaciar está ahora en 5.200 metros. O sea, ha retrocedido casi 600 metros en esta parte y eso es algo que nos duele bastante. Tomemos en cuenta que el vecino del Chimborazo, el Carigüeyrazo, tuvo planeado alguna época construir una pista de esquí, que ahora sería completamente imposible porque en el Carigüeyrazo queda un glaciar muy pequeño y la mayoría son piedras. En el Chimborazo lo que pasó gracias a este estudio de geografía de Humboldt es que el glaciar retrocedió en promedio más de 450 metros, y podemos ver aquí. Esto es una foto de 1900 y esto es una foto más o menos del 2014. Y si ustedes se fijan,
el glaciar ha retrocedido mucho. Es una zona de heladas, pero aquí ya se ve la zona de glaciares. Si ustedes se fijan aquí, el glaciar ha retrocedido mucho, 450 metros desde la época que Humboldt estuvo aquí. La vegetación cambió, las regiones de pajonales y de Chuquirahua cambiaron mucho, y en general todas las especies de flora cambiaron. Pero esto no solo nos afecta a nosotros como gente que nos gusta la montaña, sino también y sobre todo a la gente que vive aquí, que es la gente del campo, que es la gente que nos alimenta, que nos da la comida. Ellos están sintiendo esos efectos porque ya no se puede cultivar los mismos tipos de alimentos que antes. ¿Qué pasaría si el clima cambia más? Pues es un estudio que hizo el INAMI. Uno de los nevados más importantes, a lo cual Luisa Martínez, uno de los padres del andinismo ecuatoriano, él se refería a cuando una vez sube a pintar el Carihuayrazo, él se refiere a esta montaña como el nevado, la hielera del Ecuador, y decía que había un campo de hielo gigante y él pensaba que nunca se iba a acabar. Eso fue al inicio de 1900. Desde cuando empiezan los estudios, el glaciar del Carihuayrazo apenas tenía 33 kilómetros, 0.33 kilómetros cuadrados. En el 2003 solo 0.23 y en el 2015 tenía solo 0.07 kilómetros. El Carihuayrazo va a ser de los primeros glaciares que se extingan en nuestra era y deberíamos como montañistas hacer algo para detener, no, porque lamentablemente esto no se puede detener por más que paremos la emisión de CO2. El glaciar, por lo menos el Carihuayrazo, desaparecerá, pero podríamos seguir el ejemplo de otros países como Noruega, que un glaciar desapareció y todos los montañistas se reunieron y le hicieron como un funeral al glaciar, y es para que la gente sea consciente de lo que estamos perdiendo. Esta era la montaña donde se pensaba hacer una estación de esquí y ahora va a ser la primera montaña que va a quedarse sin glaciar en Ecuador. En este estudio que es desarrollado por el INAMI, el Cotopaxi, desde el año 1977, hace 40 años más o menos, tenía 21.8 kilómetros cuadrados su glaciar. Y ahora, bueno, en el 2016, hace 4 años, tenía apenas 10.50 kilómetros. En más o menos 40 años, el glaciar del Cotopaxi se ha perdido en la mitad. El Cotopaxi, que es una de las montañas que más nos gusta subir, una de las montañas que más turismo tiene, por las cuales muchos de nosotros hemos trabajado, bueno, más de ustedes que son guías de montaña, yo como fotógrafo también he trabajado, a la gente ama el Cotopaxi. Pero si en 40 años hemos perdido el 50% de los glaciares, ¿qué sería si el Cotopaxi se perdería por completo el glaciar? Y una de las terceras montañas icónicas, la que estudió Humboldt, está en el escudo nacional. En 1962, el Chimborazo tenía 27.7 kilómetros cuadrados, ahora apenas tiene 7.63 kilómetros cuadrados en el 2016. Seguramente ahora este número debe estar por debajo de los 7 kilómetros. Eso es en estudios, esto es parte de mi trabajo fotográfico que estoy realizando. Si ustedes se fijan en la fotografía de la izquierda, es de Augusto Martínez, que es otro de los padres del andinismo. Augusto en 1904 toma esta fotografía desde el Valle de Patate y se puede ver claramente el Tungurahua y con un glaciar y que hacía que se confunda con el Cotopaxi en fotos que solo pasa a él. Y en el 2017 esta foto fue tomada por mí desde la misma zona, con la misma perspectiva, con un lente muy similar. Y ustedes se fijan, el Tungurahua ha perdido por completo su glaciar. Esto tiene dos orígenes. Una es el proceso eruptivo que tuvo desde el 1999 y la segunda es el cambio climático. Como les había comentado, hay ahora un límite de regeneración del glaciar que está desde los 5.100 metros. O sea, en la actualidad todo lo que esté sobre los 5.100 metros va a tener un glaciar constante. El Tungurahua, como tiene apenas 5.000 metros, también ha perdido por completo el glaciar. Pero otra cosa interesante que podemos ver, y para eso nos sirve la geografía, comparar, tomar fotos, analizar, es
Si ustedes se fijan en el valle del río Patate en 1904, aquí no se ve el río. Y en el 2017 se ve el río, y esto fue el resultado del terremoto de 1949, que el epicentro fue en Pelileo y toda esta montaña se fue para el suelo y el río fue movido para este lado. Espero poder este año darles noticias nuevas y ojalá la publicación del libro de esta investigación que estoy haciendo, pero igual se basa en geografía, se basa en comparaciones. Por eso es tan importante cada vez que suban a la montaña, desde ahora o desde antes, anoten cómo estaba el clima. Por marzo 2020, cómo estaba el clima, para ver en marzo del 2040, cuando vuelvan a subir, cómo está el clima. Esas anotaciones sirven, eso de ser ciencia ciudadana. No esperemos solo que los científicos suban. Muchas veces ellos no tienen la suerte de como nosotros estar siempre ahí, pero nosotros podemos aportar eso. Hay una relación social bien grande entre los Andes y nosotros, y con esto voy a ir cerrando mi charla. Y es, como les contaba, cuando los incas, cuando los quituscaras, los cayambi, los panzaleos llegan a Sudamérica, llegan a América, cuando el hombre llega a América hace 12.000 años, empieza a buscar sitios donde establecer sus ciudades y sus poblados. Y los principales sitios en los Andes fueron sitios muy cercanos a las montañas y muy cercanos a esto que es clave, al agua, porque las montañas, uno de los servicios que nos dan, aparte del turismo, aparte de poder llevar a los turistas allá, es que nos permiten vivir. Porque los Andes están aquí en esta foto es del Chimborazo, del Cariguairazo y de Ambato. Por la presencia de estos nevados, por eso los incas, por eso nuestros mayores les dicen apus, como grandes abuelos. Ambato puede estar aquí. Si no estuviera el Chimborazo y el Cariguairazo, nunca hubieran estado aquí. Ambato jamás pudiera haber sido la ciudad de las flores y de las frutas. Jamás pudo haber tenido tantos huertos, ya que se sacan muchos canales de agua que llevan hasta allá. Riobamba es del mismo caso, Quito es del mismo caso, Ibarra es del mismo caso. Estamos muy emparentados con las montañas, aunque la mayoría de gente, no nosotros, pero la mayoría de gente de la ciudad no se da cuenta de la importancia que tienen las montañas sobre nosotros. Por eso es importante, además de que nosotros disfrutemos de la montaña, de que nos guste escalarla, que nos guste fotografiarla, también seamos los que lleven la voz de la montaña y digamos, las montañas se están quedando sin hielo, hay que hacer algo. Esto es importante, ya que ahí las autoridades ojalá puedan levantar los ojos y ver lo que tenemos encima, porque a la larga o a la corta, lo que yo puse aquí, todos somos hijos de las montañas, y ese es otro trabajo fotográfico que estoy realizando, es la relación ciudad-nevado, ciudad-montaña, ciudad-volcán, ciudad-monte, ciudad-páramo, ciudad-gente del páramo, que les invito que visiten también en mis redes sociales, que estoy como caminante de montes. Eso es lo que les quería compartir en la clase de ahora, la importancia de la geografía, la importancia de saber los nombres de las montañas, la importancia de saber si estoy caminando sobre una colina, sobre un monte, sobre una montaña, sobre un nevado, sobre un volcán, si es un macizo, si es una cordillera. Eso es clave también cuando estamos en la montaña, porque eso también aporta a nuestros turistas. Si ustedes son guías, también con este tipo de información, uno se enriquece como guía y le da más información a la gente. Como les comentaba, y yo tengo un proyecto de montañismo y conservación, de fotografía de paisajes y conservación, que es el que ven aquí, que se llama Caminante de Montes. Ese es mi nombre de mi proyecto de vida. Tengo mi página fotográfica que se llama caminantedemontes.com, donde ahí ustedes van a poder encontrar todo tipo de informaciones y fotografía de montaña de Ecuador que les puede servir para ustedes. Si ustedes tienen agencias de viajes, podemos trabajar en conjunto para apoyarles con eso. También sería interesante, si les interesa algún rato, hacer un curso de fotografía de paisajes y fotografía de montaña. Estoy a sus órdenes y espero que les haya gustado esta clase y muy buenos días a todos. Montecuador presentó Montañismo desde casa, módulo Páramo. Gracias a Adrián Soria por su participación como instructor en esta clase. En la producción, Juan Carlos Veloz y Tatiana Proaño.